Kintsugi. Otra mujer herida se levanta, tiene tierra en la falda, la sacude. Se coloca el zapato que ha perdido y, desoyendo el miedo o el sonido de cada voz ajena que la alude, camina agradecida hacia el futuro. Sabe que lo difícil y lo oscuro, el pasado y su inmensa cicatriz, han hecho de ella estrella y aprendiz. Eterna especialista en ser valiente. Es fuerte y es mujer, no se arrepiente de la flor que eligió ni de la astilla. Protege lo que en ella anida y brilla. Ha convertido en oro cada herida. Gabriela Vázquez. Kintsugia, 100 urtetik gorako japoniar teknika. Apurtutako zeramikazko piezak urre hautsez erreparatzean datza. Orbainak disimulatu beharrean, balio berria duen bakarra den zerbait sortzen da. Gure bizi esperientzietako batzuek orbainak uzten dizkigute, azalean ikus daitezkeenak edo ikusezinak. Batzuek, eskutatzeko eta bizitzen jarraitzeko ahal duten guztia egiten dute. Batzuek beren memoriaren eta historiaren parte direla erabakitzen dute, eta osatze prozesu bati ekiten diote. Prozesu bat. Erreparazioa gure hauskortasuna aitortuz, aurre eginez, bizirauteko hainbeste denboraz jarri ditugun maskarekin ezkutatzeari utziz. Bide hau ezin da bakarkakoa izan, beste emakume, gizon, jendarte, instituzioez babestua izan behar du. Piezak berriro elkartzen dituen urrearen parte izan gaitezen. Ongi etorriak Kintsugira. Kintsugi, acto de reparación para mujeres víctimas de violencias machistas, surge como un paso más dentro de nuestra estrategia de trabajo, donde venimos años reivindicando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para mujeres víctimas de violencias machistas. Varias organizaciones, junto con varias mujeres, nos llevábamos más de un año trabajando juntas, documentando y reflexionando qué es la reparación para nosotras y qué acciones podíamos poner en marcha, ¿no? Hemos trabajado con varias mujeres que han enfrentado diversas violencias en diversos contextos y en diversidad como ellas mismas son, ¿no? Mujeres que han tenido que abandonar sus lugares de origen por la violencia vivida y han visto cómo han incrementado muchas violencias en el paso por diferentes fronteras, mujeres que han tenido que abandonar también sus hogares y se han visto abocadas a trabajos que las esclavizan sin ningún derecho, mujeres que han visto negada su identidad como mujeres y han sufrido mucha violencia por la opción de vida que han tomado, y mujeres que han salido de sus procesos de violencia y han visto cómo las instituciones han seguido violentando sus derechos y se han visto revictimizadas, ¿no? Generamos varios espacios de reflexión para analizar las estrategias. En esta aprendimos también que la reparación no es un acto, sino que es un proceso largo en el tiempo que se debe acompañar, donde las mujeres sobrevivientes han de ser las protagonistas, porque lo que es reparadora para una puede que no lo sea para otra. Entonces son ellas las que tienen que hacer parte de estos procesos como protagonistas, desde el diseño a la puesta en marcha, ¿no? Aprendimos también que las violencias tienen muchas capas, no solo hablamos de los impactos de estas violencias en el sistema, en el patriarcado, sino tenemos que hablar también de racismo, tenemos que hablar de heterocentrismo, tenemos que hablar de capitalismo y de otros muchos sistemas que van añadiendo capas de violencia. Debemos complejizar nuestra mirada para analizar todos estos impactos y acompañar y poner en marcha procesos de sanación, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no?, que interseccionan en la vida de las mujeres. Indarkeria matxisten aurrean, erreparazio neurriak bultzatzea, defendatzea, eraikitzea eta exigitzea indarkeria hauek modu gogorragoan aurri egin dietenen esperientzia erdigunean jartzea da, entzutea da. Beti egonda norbait emakumeak behar duguneaz hitz egiten. Prozesu honetan galdetu dugu, eta geure buruari erreparazioan zentzuaz galdetu diogu.
Gu geu interpelatu gara, entzutera deitu gara. Emakumeok baditugu esperientzia eta tresnak hau burutzeko. Espazio pribatuetan, aizpen artean, lagunen artean, beti egin izan dugu, dirauenean eta ostean. Pues yo creo que el proceso de construcción de Kintsugi ha sido un proceso, yo diría que profundamente político, de entrada porque pone en diálogo sistemas de opresión con la realidad específica de las compañeras migradas, de las compañeras boyeras, trans, que están sufriendo violencias machistas, porque nos permite pensar juntas, colectivamente, tanto desde la realidad de las compañeras, ¿no? Empezando por preguntar qué necesitas y construir la reparación desde ahí, desde qué necesitas tu compañera ante las violencias que estás sufriendo. Porque ha sido un proceso amable de pensar y trabajar juntas y crear juntas, y porque yo creo que nos devuelve a esta dificultad que tenemos, ¿no? De poner en diálogo lo que sabemos en términos de opresión con lo que les pasa a nuestras vecinas que viven aquí, ¿no? Y en ese sentido pues ha sido un regalo formar parte del proceso. Bueno, yo creo que la oportunidad, ¿no?, que nos da este proceso, este planteamiento que hace Mugarik de invitar a organizaciones que hacemos un trabajo muy diferente a documentar violencias machistas conjuntamente, nos puso en el reto de dónde poner el foco de la mirada, porque pues la violencia machista es muy amplia, y este crecer juntas y traer la experiencia de cada una a la hora del recorrido que tenemos, entendiendo unas violencias u otras, ¿no? Y compartir cosas que luego encontrábamos los nexos comunes, ¿no? Documentarlas y tomar decisiones muy políticas de por dónde íbamos a avanzar y a poner la mirada, que ha sido también un trabajo muy rico de compartir colectivamente. Porque lo político es también el cómo, y el cómo es también sanador. Las compañeras nos han dicho, nos hemos sentido acogidas. Generar espacios colectivos y horizontales entre mujeres es per se un refugio y a la vez un punto de partida para sanar mirando desde abajo. Les hemos preguntado, ¿cómo te sentirías reparada ante esta violencia? Es una forma de preguntar qué necesitas. Es una forma de reconocer la centralidad de su rol en los procesos de reparación. Hacerlo juntas, colectivamente, codo a codo, con otras, con nosotras, es romper con el relato patriarcal, colonial, de clase que presume lo que la otra necesita para sentirse reparada. Poner en el centro su voz, sus demandas, sus denuncias, sus historias, sus deseos y sus expectativas es crear relatos de resistencia feministas. Lo que me ha aportado de nuevo el Kintsugi ha sido la facilidad que he tenido para poder expresar mis sentimientos hacia otras personas, hacia otras compañeras. El saber que no estoy completamente sola en un país extraño. Pude liberarme, pude sacar todo ese miedo, esa angustia, ese dolor que llevaba adentro por tantos años. El saber que había gente que me estaba escuchando y que estaba conmigo. Exigimos también a las instituciones que velen por el cumplimiento de los derechos de todos los ámbitos laborales. ¿Por qué se permite esa nueva esclavitud que es el trabajo de interna? ¿Por qué lo hacemos mujeres migradas en su mayoría? ¿Por qué estamos en situación irregular? Situación que utilizan además quienes nos contratan para amenazarnos con la denuncia a la policía. Acabemos con este tipo de trabajo sin derechos, abolición del trabajo interno en el hogar. Y acabemos también con este sistema que nos niega la existencia, regularización ya. Me animé al proyecto de Mugarik Gabe porque me pareció una iniciativa muy interesante y bueno, aparte porque bueno, pertenezco a varias asociaciones. Y cuando me lo comentaron desde Visitu, me pareció interesante el poder conocer a más personas que podrían estar en mi misma situación o en situaciones parecidas, dado pues un poco las pautas que nos dieron. Y bueno, la verdad es que me gustó. Bueno, pues los espacios me parecieron, bueno, aparte de que me encontré muy a gusto, ya no solo con las 4 compañeras de Vizcaya con las que estuve, con las personas que nos apoyaron, tanto de Mugarik como de la otra asociación, fueron espacios
pues aparte de íntimos y muy personales, sobre todo la escucha y el buen estar de todos, o sea, el acompañamiento, la forma de animarte, la forma de estar contigo. Entonces, bueno, no solo eran unas reuniones como tal, unos sábados a la tarde, sino que bueno, pues se convirtieron en sábados a la mañana, comidas, estar con otras personas pues, que te comprenden. A mí el proceso como tal no me ha aportado porque bueno, mi situación sigue siendo la misma, sigo viviendo la violencia institucional por parte de las instituciones, en mi caso alavesas, sin dar una respuesta a la situación de un menor, de una hija adolescente, pero bueno, me aportó como pues eso, el poder estar con otras personas, conocer a distintas personas el día del acto, personas que viven cosas muy similares sin tener que centrarse en violencia de género, violencia machista, violencia institucional. Vi otros aspectos de la vida de otras mujeres que sufren igual que yo. Vamos lentas porque vamos lejos y vamos juntas. Hoy nos encontramos en esta Plaza de las Mujeres, 25 de noviembre, que surgió del trabajo de muchas mujeres que querían recordar que las víctimas de las violencias machistas existen. Significó mucho, mucho, en manera positiva, claro. Fue ese puente de descarga, ese puente de empatía, ese momento en el que pude expresar, pude descargarme y venía con miedo, con inseguridades, pero ahí es donde me di cuenta que sí, hay personas que nos brindan apoyo, que nos escuchan y nos cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y de actuar delante de las personas. Venimos con una coraza muy diferente, tímidas, inseguridad, que nos pueden pisotear, infinidad de cosas negativas, pero ese proceso para mí fue un autocrecimiento donde sí tengo valores, tengo derechos y ha significado mucho. Día tras día me ayuda para ser la voz de otras personas que se sienten oprimidas. El acto de Kintsugi de febrero fue como la culminación de este proceso de un año, pero seguimos inmersas en la reflexión de otros actos, ¿no? Algunos eran más visibles, otros menos, pero seguimos trabajando y reflexionando, ¿no? En otros procesos de reparación para diversas mujeres, y ahora estamos en ello y en el futuro seguiremos con ello, ¿no? Entendiendo que eso, que la reparación tiene que ser un proceso para soñar qué es la reparación, pero no para escribirlo en un papel, sino para poder vivirlo y ponerlo en marcha, para acompañar a mujeres que han vivido diversas violencias machistas y para implicarnos como organización, ¿no? Como sociedad también civil comprometida con el fin de las violencias machistas, ¿no? De nada nos sirve denunciar que estamos en contra de las violencias machistas, de nada nos sirve
quedarnos en un plano de denuncia, sino que tenemos que avanzar en el derecho a la reparación, ¿no? Con todo lo que es el acompañamiento a procesos donde las mujeres sobrevivientes de violencias machistas sean las protagonistas y la sociedad se implique en este acompañamiento, en este poner en marcha diversos tipos de procesos de sanación. We gotta change the world. We gotta change. Significó liberación, significó tranquilidad, empatía, significó sanación, significó tantas cosas bonitas que la misma palabra lo dice, kintsugi. Para mí kintsugi significó un recordatorio de para qué hacemos el trabajo en Ser Refugiado aquí, por qué trabajamos con mujeres refugiadas y por qué nos preocupa la violencia machista, ¿no? Desde la emoción de escuchar a las compañeras. Para mí kintsugi significó y sigue significando ese puente. Fue quitarme un gran peso de encima. Para mí kintsugi significó seguir solicitando y seguir visibilizando la violencia a la que nos tienen, pues eso, a las que nos tienen sometidas, y yo seguiré solicitando verdad, reparación y justicia. Significó una experiencia tangible de que se pueden y deben realizar estos actos de reparación simbólica, donde la sanación se da no solo en un aspecto individual, sino también como acto político, un acto político donde la ternura también estuvo presente. Reflexionar, aprender junto con otras, apuntar a las causas de estas violencias machistas, reconocer a quienes han realizado una tarea de acompañamiento incansable. Pero sobre todo, en kintsugi escuchamos las voces de las mujeres, donde la credibilidad fue central. Buscamos que cada quien asuma su papel y se involucre en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para mujeres víctimas de violencias machistas.